Ahí se callaron un poquito. Bueno, el tema este de lo efímero es un tema que a mí me parece muy interesante y en un momento lo abriremos un poquito porque la perspectiva de lo efímero, desde mi formación, yo tengo una formación de diseño y tengo mucho trabajo en arquitectura, entonces me resulta una cosa bastante particular pisar eventualmente esos dos mundos, ¿no? Y sobre el tema de lo efímero en particular, hay diferencias de encuadre, diferencias de enfoque. En tanto, lo tomemos como una cuestión material o como una cuestión que tiene que ver con nuestra producción o con el ejercicio de nuestra profesión. Pero también este tema yo prefiero arrancarlo en este momento un poco hablando sobre unos aspectos un poco más filosóficos para entender cuando hablamos de lo efímero de qué hablamos, a qué nos referimos. Entonces, esta primera parte yo voy a mezclar un poco algunos principios un poco filosóficos al principio y al final de la clase. En el medio tal vez nos pongamos más concretos, tal vez hablemos un poco del diseño y de la arquitectura. Y para mañana tenemos prevista una actividad donde ahí vamos a pisar entre otros dos mundos, que son la cordura y la locura. La primera parte va a ser la de cordura y la segunda espero que sea la de locura, así que espero que nos podamos divertir todos un poco con eso. Vamos a tratar de dejar planteada la primera parte del trabajo práctico al finalizar esta clase para que ustedes mañana, cuando nos juntemos, ya sepan más o menos de qué se trata la actividad, pero les voy a decir la mitad de la actividad. La mitad de la locura no se las voy a decir. Así los dejamos con un poco de intriga. Vamos a hacer como en los capítulos de las telenovelas. Vamos a dejarlo de la serie. Vamos a dejar abierto un poco el panorama a ver qué pasa. Por supuesto que son todas cosas que haremos entre todos, así que espero que también todos tengamos predisposición para divertirnos y para hacer eso. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer algún encuadre previo o algo respecto del cursado. No sé, Sandra, si hay algún tipo de mensaje que tengas que comunicar o alguien si quiere preguntar algo antes que arranquemos. Bueno, vamos entonces. Voy a compartir pantalla y empezaríamos con el tema. Vamos a tratar de hacer algunos recreos, no hacerlo muy largo porque miren, nos pasa muchas veces que nos hacemos una especie de enamoramiento de estos medios y hablamos. Entonces vamos a tratar de hacer un poco de cortes cada tanto como para hacer la cosa más llevadera. Así que bueno, voy a compartir pantalla y empezamos. Ahí estoy compartiendo, ¿sí? Sí, Andrés. Sí, perfecto. Okay. Bueno. Vamos entonces con la primera parte. Vamos a hablar de lo efímero. Y yo he empezado acá con esto que dice Borges, que a mí me parece interesante, que dice, esperen que se me ha puesto justo una barrita acá, que estoy tratando de sacarla. Bueno, dice, de estas calles que ahondan el poniente, una habrá no sé cuál, que me... Ay, no leo porque se me ha tapado la pantalla, que me... Esperen que a ver si puedo correr esto. Ahí está. Que he recorrido, ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien fija omnipotentes normas y a una secreta y rígida medida las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa sin saberlo nos hemos despedido? Yo creo que un poco lo que plantea Borges, que siempre es maravilloso lo que dice, creo que lo que está planteando es si este concepto de lo efímero del que vamos a hablar hoy, se encuentra en las cosas del mundo, o si somos nosotros, es decir, son efímeras porque nosotros nos despedimos y entonces fueron efímeras nuestra vida, aunque sigan existiendo, o son efímeras porque viven poco tiempo esas cosas del mundo. ¿En dónde está el concepto? Yo creo que el concepto, la verdad, es que es un concepto flotante, que puede estar en una o en la otra, porque está en la verdad en la relación entre nosotros y el mundo. Una cosa puede ser permanente, pero si para mí fue una visita de solo un instante, se puede convertir en efímera.
Y también al revés, yo puedo decir que muchas cosas que puedo considerar efímeras, si permanecen en mi mente, en mi emoción y en mi recuerdo, por ahí pasan a ser eternas. Entonces, esta es un poco la relatividad que tiene este término de lo efímero y que me parece que Borges lo dice bien en este poema. Esta imagen que es curiosa, yo la saqué de una página de Santiago de Molina, a mí me parece simpática. Primero parece muy dramática, en realidad no lo es. En realidad es un señor que está durmiendo la siesta. No sé por qué por ahí tendemos como a tener una mirada más dramática, pero es solamente una persona durmiendo la siesta. Entonces, nosotros podemos pensar que este señor durmiendo la siesta lo que está haciendo es protegerse del sol con un sombrero de paja. Esto es una cuestión de sentido común. Este año comienza cuando ese sombrero que nosotros vemos en la imagen se convierte prácticamente en una casa. Aunque el sombrero no tenga aspiraciones arquitectónicas, todo el indumento que nosotros utilizamos a diario tiene algo de refugio y del simbolismo que tiene alguna pretensión arquitectónica. Podríamos pensar como que si la ropa fuese una arquitectura, con la única condición de que probablemente no caben todos los habitantes del lugar, sino que solamente cabe uno debajo de la ropa. Pero también podemos pensar que un tejado no deja de ser en parte un sombrero y un paraguas, y que el cierre de un muro también puede ser un abrigo grande e inmóvil. Lo que importa es que en el caso de este instante de siesta, que está retratado por una persona que no conocemos, que es una fotografía casual, no prevista, no una fotografía de estudio, es la imagen de un sombrero que está tan ampliado que se ha convertido en un refugio y que hace que de su habitante una especie de hombre tortuga, que es una metáfora de esos hombres tortuga que somos todos, que llevamos nuestra habitación primordial a cuesta. Hay algo que es como una habitación nuestra y que podemos llevarla no importa dónde estemos, porque va a seguir siendo nuestra. Entrando ya en los conceptos de lo efímero, Heráclito dijo una frase que es creo que conocida por todos, que dice que no nos bañamos 2 veces en el mismo río. A mí me causó mucha gracia, entre paréntesis, que no hace mucho Susana Jiménez, cuando escuchó esta frase, dijo, ¿cómo que no? Si yo me he bañado no sé cuántas veces, no sé qué río mencionó. En realidad, está claro que, más allá de las anécdotas, lo que Heráclito está queriendo decir, o lo que normalmente nosotros entendemos con esta frase, es que no nos podemos bañar 2 veces en el mismo río, porque el fluir del río hace que no siempre sea el mismo. Pero nuevamente, Borges también hace referencia a esto en una de sus poesías, en uno de sus textos, no es una poesía. Él dice que en realidad, aunque el río sea el mismo, no nos podríamos bañar 2 veces, porque los efímeros somos nosotros. Es decir, los que cambiamos, los que mutamos, los que fluimos, somos nosotros. En realidad, ambos cambian todo el tiempo, ambos son efímeros, y son ese momento en que si nos bañamos 2 veces en el mismo río, ambos somos efímeros, el río y nosotros. Es el encuentro lo único que nos une durante un momento determinado. Entonces, nosotros tendemos a considerar en general que esta cuestión de lo efímero tiene que ver con lo temporal, con lo breve, con lo pasajero o lo perecedero y también con lo que fluye, es decir, con el movimiento y con el cambio. Esto como en la cotidianeidad, en lo de todos los días. Con frecuencia, este concepto de lo efímero está cargado de connotaciones negativas, sobre todo cuando se opone a lo duradero, lo constante, porque tiene que ver con lo que nosotros designamos lo eterno. Entonces, pareciera que lo eterno es valioso y lo que no es eterno y es muy fugaz, pareciera que tiene algunas connotaciones de menor importancia. Pero desde la religión, la filosofía y muchas otras disciplinas, en donde nos preguntamos, en este caso, si la arquitectura, el diseño o alguna otra de estas que son como profesiones primas hermanas o vecinas, lo efímero se considera de menor valía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De las apariencias o de las permanencias? Hay cierto sentido común que nos dice que
lo eterno parece ser más valioso que lo circunstancial. Pero esta línea de pensamiento, que es la que nos está planteando esta dicotomía en donde parece uno ser más valioso que lo otro, donde parece estar catalogado como menor, lo efímero, tiene mucho que ver con cierta línea de la fenomenología, en tanto que lo efímero se asocia con el fenómeno como un hecho que pasa en un momento determinado y que podría llegar a ser circunstancial y momentáneo. Entonces, ese fenómeno, desde la perspectiva de gran parte de la filosofía occidental, puede pensarse como un obstáculo para encontrar las esencias. Es decir, como pasó de largo, yo no puedo encontrar las esencias, es lo que permanece. Pero nosotros sabemos que esto no es así, este planteo. O vamos a ver si podemos intentar que esto no sea así. Pero vamos a tener que ir por partes. Les pido por favor que cuando quieran directamente me interrumpan con las preguntas. Yo no estoy viendo el chat en este momento, así que directamente lo preguntan. Les juro que voy a pedir que hagan callar esos perros. Les juro que se los voy a pedir en el recreo. Vamos entonces a tratar de ir accediendo a estos conceptos desde, por ejemplo, algunos pares de relaciones. El presentar algunos temas como dicotomías, es decir, como pares de oposición, es un mecanismo bastante viejo, pero que sirve muchas veces porque hay ciertos conceptos que es mejor explicarlos mostrando su opuesto y su opuesto que su contrario al mismo tiempo. Como dice Ferdinand de Saussure, es como las caras de una hoja de papel. Pareciera que para ciertos conceptos no puede haber un dorso si no hay un frente. Entonces, el concepto contrario lo reclama para poder explicarse uno en el otro. Entonces vamos a explicar este concepto de lo efímero contraponiéndolo con otros. En primer lugar, con el tema del movimiento. Por no ser duradero, lo efímero puede pensarse como lo que se mueve o lo que cambia. ¿De qué podríamos estar hablando? Por ejemplo, pensemos en la moda, en las tendencias o en los estilos. Vamos a hablar de esto también dentro de un ratito. También estamos hablando de lo que es, pero de lo que podría no ser. Es decir, lo efímero tiene esta característica. Es algo que es en este momento, como podría ser la caída de un rayo, en donde yo digo, bueno, es la caída de un rayo, pero podría no ser, porque fue en otro lugar o porque desapareció. Entonces, este concepto de lo efímero, nos podemos preguntar cómo atribuir el ser, esto que estamos hablando de que en lo permanente parece que encontramos la esencia o el ser de las cosas, algo que está en permanente cambio o algo que nunca manifiesta su estado inalterable. Es decir, la filosofía siempre ha buscado el ser, lo que permanece, lo eterno, porque parecería que ese es el espacio donde residen las verdades. Entonces, ¿cómo decir que el ser de algo está en el cambio, está en lo que muta, está en la inestabilidad de su ser? Fíjense que de hecho la arquitectura se estudia en términos históricos. Por razones obvias, no podemos reflexionar sobre cosas que fueron y que ya no están. Entonces, muchas construcciones deterioradas por el tiempo se trabajan para rescatarlas de ese pasado o de ese ser que está desapareciendo en nombre del rescate patrimonial. Es decir, el rescate patrimonial es una manera de decir, bueno, le devuelvo ese ser a eso que ya no lo tiene porque lo que es actualmente son ruinas, porque su ser se manifestó y desapareció. Volviendo al concepto de esto del cambio, de la mutación, muchos filósofos griegos despreciaban lo mutable porque decían que despreciaban la percepción, despreciaban lo que tenía que ver con lo que recibimos con nuestros sentidos. Acá tenemos un conflicto un poco con muchas cosas que plantea la fenomenología, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Lo que recibimos por nuestros sentidos es despreciable? Bueno, nosotros estamos construyendo un pensamiento pensando que no, que justamente lo que nos dan la percepción es una información valiosa para comprender el mundo, pero no es lo que pensaban en general los filósofos desde el punto de vista occidental. ¿Por qué? Porque pensaban que los sentidos eran distractores de las esencias, eran como especies de máscaras circunstanciales o de argumentos que nos llevaban a disfrazar la esencia y la verdad, si no recordemos el mito del mito de la caverna de Platón. Entonces,
muchos pensaban que esa apariencia sensible, mutable y efímera es engañosa, porque nos impide encontrar aquellas cosas verdaderas que son subyacentes y que están escondidas. Entonces, paradójicamente, nosotros podemos pensar también al revés, y es lo que vamos a plantear en esta clase, que el mundo y la vida está hecha de cambios, no de permanencias. Entonces, la filosofía frente a esto, sobre todo lo occidental, no puso, salvo más que nada ahora en la segunda mitad del siglo XX, no puso tanto en valor el discurrir, el cambio y la mutación. Pero también algunos pensadores como Bergson consideraron que siempre buscamos la referencia de lo permanente para comprender el cambio, porque ahí es donde encuentra el enfrentamiento, ahí está la dicotomía. Comprendemos que algo es eterno o que algo es permanente porque hay algo que muta. Si todo fuera mutable o si todo fuera permanente, no notaríamos la diferencia. Entonces necesitamos del su contrario para poder percibirlo. Después lo valoraremos, pero para percibirlo necesitamos tener lo permanente y, y lo eterno. Entonces así podemos llegar un poco en esta línea de momentos de la filosofía o de encuadres de la filosofía a pensar que el ser es el cambio mismo. Y yo creo que hay algo de eso también, porque lo efímero nosotros nos conmueve. Y yo acá en la presentación lo he escrito de una manera particular, porque quiere decir lo que conmueve es lo que se mueve con nosotros. Y estamos hablando de lo efímero y del movimiento. Entonces acá hay una propiedad de lo efímero que es que se mueve junto con nosotros. ¿Por qué se mueve junto con nosotros? Porque queda en nuestra memoria, queda en nuestra sensibilidad. Entonces, aunque desaparezca físicamente o materialmente, nosotros podemos seguir llevándolo con nosotros. Nos conmovió y lo llevamos con nosotros a ese movimiento. Otra de las dicotomías hablan sobre lo efímero y el tiempo. Bueno, Borges decía que en un instante se puede hallar la eternidad. Lo hemos citado mucho a Borges hoy. En un instante se puede hallar la eternidad. En definitiva, efímero y tiempo es un tema de escala de tiempo. Baudelaire habló sobre el momento fugaz y todas las sugerencias de eternidad que contiene, es decir, aquello que puede pasar, si nosotros lo pensamos, hay cosas que pueden pasar en nuestras vidas, como puede ser el nacimiento de alguien o la muerte de alguien, el encuentro, cosas que nos conmueven profundamente y que tal vez en tiempo real el hecho duró unos instantes. Pero para nosotros, como dice Baudelaire, esos momentos fugaces tienen sugerencias de eternidad, contienen esas sugerencias de eternidad. Entonces, bueno, en particular, esta relación dialéctica entre lo efímero y el tiempo, si hablamos como del tiempo en lo permanente, es paradójico, porque la verdad es que todo se puede mejorar o sustituir, en el caso de esta relación, con un ajuste de escala, con una especie de zoom. Es decir, cuánto es el tiempo para que algo sea efímero o cuánto es el tiempo para que algo sea permanente. Bueno, en realidad lo que nosotros hacemos habitualmente es tomar la escala como escala del tiempo la vida humana. Entonces, para nosotros, lo que es muy breve en nuestra vida, decimos que es efímero. Y lo que supera el lapso de nuestra vida, decimos que tiende a ser más permanente o eterno. Pero esto nosotros lo podemos desarmar fácilmente pensando en que los dinosaurios habitaron este planeta durante muchísimo tiempo y no por eso fueron efímeros. Simplemente están fuera del tramo en el que los seres humanos vivíamos. Pero esto no nos está resolviendo el conflicto. Entonces, eh, para Bergson, que recién lo mencionábamos también, esto del tiempo tiene que ver con la perspectiva que se utiliza. Es decir, el tiempo yo lo puedo descomponer, el tiempo de mi vida, por ejemplo, en estados sucesivos y distintos que se van dando de manera gradual. Pero si yo me detengo en uno de esos momentos de mi vida y hago un zoom sobre ese momento, voy a ver que se vuelve a dividir otra vez y que lo mismo va a pasar si se vuelve a dividir, como una especie de mundo fractal. Entonces, así yo puedo continuar segmentando el tiempo de manera indefinida. Entonces, mi perspectiva de lo efímero va a cambiar, depende de cuánto me aleje o me acerque de aquello que estoy analizando. El tiempo, sin dudas, es la variable que
mide la diferencia entre lo fugaz y lo eterno, pero tengo que poner una escala. Y el tiempo aparece cuando hay cambios y cuando alguien puede percibirlo. Así nace la historia. El tiempo también acá dice en la arquitectura no es el desastre o la destrucción. Se puede pensar como sistemas sinérgicos que se construyen y se destruyen cíclicamente. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Nuestra concepción del tiempo también tiene que ver con una cuestión de cosmovisión. ¿Por qué? Porque hay algo en el ser humano que busca la permanencia y la pretensión de eternidad que parecen ser casi constantes en nosotros. No lo podemos lograr, pero es una pretensión, pretendemos esa infinitud. Este tema de la arquitectura y la destrucción me parece un tema interesante porque muchas veces la arquitectura va sufriendo reemplazos de estadios que se van desplegando unos sobre otros. Es decir, que la arquitectura dura porque de alguna manera va cambiando todo el tiempo. Y esa descomposición de la arquitectura rearma espacios nuevos en donde nos desenvolvemos, resignifica sus usos, resignifica sus modos, resignifica sus maneras de hacerse, de construir, y así supera la crueldad del tiempo. Pero también está la contracara, que es lo efímero y lo permanente. Esta es la otra cara. Ahora, nosotros podemos pensar que en un instante, como decíamos, se puede hallar la eternidad y que de alguna manera así nace la historia. La historia nace porque esos instantes se van sucediendo y se va construyendo la eternidad. Nosotros también podemos pensarnos como hacedores de la historia, como esos habitantes que estamos en este momento y que seremos historia y que alguien leerá lo que hicimos no como individuos tal vez, sino como generación, y será un escalón que se agrega más a la historia. La historia en definitiva no es más que una construcción de momentos efímeros, con distintas escalas, muy efímeros o un poco más largo, pero en definitiva toda la historia pasó, toda la historia dejó de ser, pero nosotros la seguimos construyendo. Lo efímero también tiene esta característica que perdura porque está en nuestra memoria y nuestra emoción. Lo decíamos recién cuando decíamos que nos conmueve. Entonces, lo efímero de alguna manera también dura, también lo llevamos en nuestra emoción. Sobre la materialidad. Acá nos preguntamos si toda obra es efímera. Y en particular, ¿qué pasa con las obras de arquitectura? ¿Son todas efímeras? Un poco lo planteamos recién cuando hablábamos de la posibilidad de hacer un zoom, en donde decíamos, bueno, a ver, son efímeras en la medida en que ajustemos la escala. Pero nosotros tendemos a asociar, no sabemos muy bien por qué, pero asociamos lo permanente con lo material y lo efímero con lo inmaterial. Pero la arquitectura parece ser material, por lo tanto, estaría más bien ubicada sobre lo permanente. Pero sabemos que hay arquitectura que ya desapareció o que también tiene una duración mucho más corta. Además, acá cabe la pregunta también de cuánto es la duración o el zoom que tenemos que hacer sobre una obra de arquitectura para pensarla como efímera. ¿Cuánto es la eternidad de una vivienda? ¿Una vida de una persona? ¿La vida de 2 generaciones? ¿100 años? ¿500? ¿1000? ¿20? Entonces, acá evidentemente me parece que es un tema que puede ser interesante preguntarse en el momento de los proyectos sobre la materialidad o inmaterialidad que pueda tener esa obra, cuál va a ser esa duración que nos va a permitir definirla de una manera o de otra. Santiago de Molina, que lo mencionábamos recién con el hombre sin sombrero, con el hombre con el sombrero, se pregunta también ¿por qué el hombre continúa empeñado en erigir todo tipo de construcciones para preservar su memoria, representarse, ofrecer ideas de civilización, si todo finalmente va a acabar derruido bajo metros de lodo, arena o entre vegetación? Es una mirada pesimista, pero a mí me parece gracioso pensar que si realmente estuviéramos con esto en la mente, de que todo lo que nosotros hacemos va a terminar desaparecido o va a terminar destruido, no haríamos nada.
Entonces, bueno, nuestra necesidad de preservarnos hace que no estemos pensando todo. Pero también es cierto un poco lo que dice él. Muchísimas cosas que se pensaron en su momento para durar son las ruinas que los arqueólogos ahora están descubriendo y que la gente de su momento nunca lo pensó como ruinas, lo pensó como una arquitectura viva. Tal vez no pensamos en eso porque con la arquitectura se establecen diálogos en el tiempo, porque es memoria construida. La arquitectura es preservación en este sentido, entonces no tiene sentido estar preguntándonos que si construimos para destruir. Entonces obviamos la pregunta y preferimos colocarnos en general pensando que la arquitectura por material entre la polaridad de lo eterno y lo efímero tiende más bien a ser permanente, no digamos eterno, pero permanente, aunque no podamos precisar cuál va a ser la edad que va a tener, en gran medida porque no depende de nosotros. Pero también hay alguna arquitectura en particular, así también como algunos diseños, que nacen con su obsolescencia a cuesta. Este es un concepto que introducimos ahora, el de obsolescencia, y que tiene que ver con planear el fin de la obra. Entonces decir, bueno, está bien, vamos a hacer un certificado de cuándo esta obra tendrá que desaparecer. Por ejemplo, cuando se construyen stands para exposiciones, o en diseño pasa muchísimo, sobre todo, imagínense el diseño multimedial o el diseño gráfico, hay algunas cosas que tienen la obsolescencia determinada. Por ejemplo, si yo diseño una marca, lo que llamamos comúnmente un logotipo, me cuesta un poco más definir cuánto va a durar. Pero probablemente no va a durar demasiado, sobre todo en esta época en que fluye demasiado el tema. Pero, por ejemplo, si yo tengo que hacer la gráfica para un evento determinado, por ejemplo, un recital, y hago afiches o entradas para un recital, invitación, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con un recital, cuando termine el recital, se guardarán 2 o 3 como archivo a lo sumo y dejó de tener sentido la existencia de eso. Entonces, en este caso, el concepto de obsolescencia desde el diseño se piensa justamente desde su carácter de finitud, es decir, y además de muy corta vida. Hay algunos eventos, algunos trabajos de diseño, sobre todo en diseño gráfico, que duran poquitísimo, poquitísimo. Piensen que, por ejemplo, si yo pienso en un envase de galletitas, si bien la gráfica fue pensada y va a seguir estando presente en otros envases, el packaging como tal, que también fue proyectado y pensado por alguien, cuando termino de comer las galletitas lo tiro y se convierte en basura en ese mismo momento. Entonces, hay una diferencia en la forma de pensar la materialidad y la inmaterialidad respecto del concepto de lo efímero. Las huellas de lo efímero. Bueno, acá dice, lo que ya no es, dejó sus signos. Esto lo hablábamos un poco recién, es decir, lo que hacen los arqueólogos. Aunque no hayan sido efímeras algunas obras de los hombres, ya no lo son por lo menos. Algunas son efímeras y otras es porque ya no lo son, pero dejan sus signos. Yo recién les decía, bueno, la gráfica de un envase de galletitas, la que yo compré muere cuando lo tiro a la basura, pero sigue viviendo en el packaging de las otras galletitas con las que salió toda esa tanda. Pero también hay obras que dejan sus signos de manera involuntaria, no fueron pensadas para, son una especie de signos que no tienen intención comunicativa, no quieren decir que estuvieron, pero se nos manifiestan a nosotros. Entonces, algunas de esas obras dejan sus huellas, y esas huellas se convierten en una presencia permanente. Podríamos pensar, por ejemplo, lo que pasa con la Acrópolis de Atenas, que aunque está en reconstrucción y todo lo demás, pero son de alguna manera las huellas, en este caso también fruto de una destrucción, no solo del paso del tiempo, pero que se convierten en presencia permanente y las reconocemos como tales, las reconocemos como sus... No tenemos la imagen mental nosotros de la Acrópolis como pudo haber sido en su esplendor, sino que muy por el contrario lo tenemos como son las ruinas actuales. Inclusive, cada vez hay más coincidencia entre los que estudian el arte antiguo, que los
sobre todo los griegos, más que los romanos también, pero sobre todo los griegos, pintaban muchísimo sus obras, sus esculturas, sus edificios, estaban todos pintados, estaban trabajados con diversos materiales, mosaicos, pinturas, con un montón de recursos, con teselas, que hacían que fueran obras súper coloridas. Pero para nosotros, por ejemplo, esas huellas de esas obras las reconocemos en el arte clásico como un arte descolorido, como un arte todo blanco. Y la verdad es que es nuestra construcción, porque hemos construido la historia sobre las huellas. Y ahora se está como tratando de hacer una reconsideración de eso, y tal vez dentro de un par de años empecemos a entender esto y nos va a resultar rarísimo ver el arte clásico descolorido, sobre todo ahora con los métodos que hay en el mundo digital. Yo la otra vez veía un documental donde pintaban las obras y realmente eran impresionantes, impresionantes. La estatua de Palas Atenea, pintada como pensaban que fue pintada realmente, es increíble. Y por ahí nos resulta raro verlo, pero bueno, es esta cosa viva que tiene el tema de las huellas del pasado, que nosotros las vamos construyendo todo el tiempo. Y no solamente construyendo para completarlas, sino construyendo para entenderlas, construyendo porque son como delatoras de la cultura de la que formaron parte. Lo interesante es pensar que también las obras que se construyen en este momento, va a pasar lo mismo, el paso del tiempo las va a convertir en signos de nuestra cultura, van a ser los vestigios de lo que nosotros vivimos, de lo que pasamos, de lo que nuestra cosmovisión, de cómo son las cosas en este momento. De esta manera, algunos podemos pensar que lo que hoy está presente podría no estar en el futuro. A nosotros nos resulta lógico pensar en todo lo que no está, pero no nos resulta tan fácil pensar en lo que nosotros estamos viviendo o tenemos en este momento no va a estar en algún momento, como tampoco estaremos nosotros. Porque el pasado no pasó, el pasado está con nosotros, lo traemos todo el tiempo en nuestra vida, nos entendemos y lo desciframos para poder justificarnos y comprendernos. Este pasado lo tenemos nosotros como presente porque está en nosotros, está con nosotros. Lo vemos a diario en las obras de arquitectura, lo vemos en el arte, lo vemos en la tecnología. También está no solo en las cosas, también está en toda la construcción de lo personal y en lo colectivo que genera una determinada civilización, cultura o subcultura. Y además porque está en los genes. Los genes son el gran mantenedor y transmisor, los grandes mantenedores y transmisores del pasado. Es que el último dice el pasado es una construcción del presente, pero también lo es a la inversa, es decir, que el presente es una construcción del pasado. Nosotros somos porque fuimos. Entonces, la historia, digamos, como esta cuestión de una ciencia viva, que consiste en, la historia dice lo que la historia dice de la historia. Parece un juego de palabras, pero lo que está queriendo decir es que la historia, en lugar de analizar lo muerto, está analizando e interpretando todos los sucesos para poder darles cabida en nuestro presente, para poder conocer y saber más. Pero también la historia tiene una metáfora muy bonita en esto de las huellas de lo efímero, que es la metáfora de la flecha. La historia nos hace caminar para atrás en el tiempo, así como el que va a tirar con el arco, el primer movimiento que hace con la flecha es hacia atrás, porque recién cuando va con la flecha hacia atrás puede dirigir bien hacia dónde va a salir la flecha hacia adelante. Necesitamos del pasado para construir un futuro y sacarlo de la vaguedad o de la incertidumbre. El pasado nos lanza hacia el futuro. Por eso, esto de que las huellas que dejan aquellas cosas que fueron efímeras, de las cosas que ya no están, y la interpretación de sus signos, es vital para entender y para entendernos a nosotros mismos.